siento contento. De verdad que los mexicanos, ustedes saben tratar a los invitados. Uno se siente, cuando uno sale fuera de la casa, ¿verdad? Y no tiene a su esposa, a sus hijos, que son los que le pasan la manito. Tener gente como ustedes, calurosa, amorosa, de verdad lo hace sentir bien. El tiempo pasa rápido. Y todos estos días he estado compartiendo con los hermanos mexicanos, comiendo tacos, enchilándome un poquito. En Cuba no se come con picante. Quiere decir que cuando uno viene por primera vez, uno que se lo olvida, y cuando hace así a un pozole, óigame, suda aunque haya frío. Pero nada, doy las gracias al pastor Joder Rico, a la iglesia tan linda que está aquí. Y aprovechando bien el tiempo, quisiera hablarle, si me acompañan, de lo que ha sido mi testimonio. Lo que vivo hoy no es lo que viví en mi pasado. Y llegar hasta acá, indudablemente, a un cubano le resulta bastante difícil. Créalo que usted tiene oportunidades que no tiene muchos cubanos en Cuba. Una de las cosas que usted tiene y que tiene que aprovechar es su libertad. No sé cuántos de los que están aquí conocen de Cuba, han oído hablar de Cuba. Estamos viviendo casi 60 años de comunismo. Estamos viviendo 60 años donde en la presidencia ha estado personas que su objetivo es tener un control total de las cosas. Mis hijos no estudian donde yo quisiera que estudiaran. Mis hijos estudian donde le dicen que tienen que estudiar. En mi país yo no como lo que quisiera comer, sino lo que me dan para comer. No sé si ustedes conocen que en Cuba hay una libreta de abastecimiento que usted mensualmente recibe una cuota de arroz, azúcar, aceite. Esa es la que te toca. Si se te acaba dentro del mes, tienes que salir a comprarlo por otras vías, y no es precisamente a precios económicos, sino más caros. Por lo tanto, se hace difícil eso en nuestra nación. Se le inculcan desde chiquito pensamientos anticristianos. Es decir, yo nací y crecí diciéndome en las escuelas y los padres que Dios no existe. De hecho, yo recibí a Jesucristo en el año 89, y hasta ese momento yo no sabía que Jesucristo vino a pagar el precio por mis pecados. Mis padres creían en espiritismo, pero creía en eso de una forma oculta. Si se enteraba, vamos a suponer, en su trabajo que él tenía esas creencias religiosas, podían expulsarlo del trabajo. Fueron tiempos duros que viví. Cuando yo recibo al Señor, estando en la escuela como técnico medio, un amigo mío me dice: tú sabes que hay una iglesia. Yo no sabía que era eso, una iglesia donde Dios sana a los enfermos. Yo realmente no creía ese tipo de cosas. Sabía que mi papá tenía un ídolo, pero no sabía el poder que podía tener Jesucristo para sanar. Se me había educado en una doctrina ateísta. De hecho, fui militante de la Juventud Comunista. Y lo que te enseñan ahí completamente es odiar todo lo que tiene que ver con Dios. De hecho, muchos cubanos que salieron hacia afuera, que se fueron hacia Miami, el gobierno se encargaba de que esas familias no tuvieran un contacto directo con esa otra parte de la familia. Por lo tanto, las familias se dividían, y todo lo que tenía que ver con religión o con personas que habían emigrado hacia Estados Unidos buscando un mejor estilo de vida era visto como algo malo, como pecado. Te podía costar tu centro laboral. Es difícil, hermano. Pero la palabra de Dios, a mí este versículo me llena mucho mi corazón. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien,
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Después de vivir mi vida en Cristo, sé que Dios tenía un plan conmigo desde antes de la fundación del mundo, desde que Dios estaba en el vientre de mi madre. No sé cuántos dicen amén a eso. Por lo tanto, todo ese proceso que que viví de mucha necesidad, de persecución aún con mis padres. Porque cuando mi papá se enteró de que yo era cristiano, me dijo, fíjate, si tú no sales de eso, yo voy a ir a la escuela y voy a buscar a quien te enseñó esas cosas y lo voy a denunciar. Fíjense qué tremendo eso. Que aún tu propio padre te esté diciendo que te va a entregar a las autoridades. Eso es bíblico. La palabra dice que el efecto de Jesús en la vida de uno va a llegar a que poner a los padres contra los hijos. Yo eso lo viví. ¿Y por qué? Si yo lo que quería era vivir mejor, yo quería un estilo de vida bueno. Nada tan alejado de la realidad. No lo conocía, pero ahora entiendo cuán bueno puede ser Jesucristo en una sociedad. Sin embargo, un ser humano como vamos a suponer Fidel Castro enseñaba que eso era el opio de los pobres. Ahora no me acuerdo. Sí, creo que sí. Era una droga que existía. Es decir, el opio de los pobres, decía Fidel que era eso. Sin embargo, hoy yo entiendo que si Jesucristo estuviera en mi nación, fuera una nación próspera. Porque lo que hace el Señor cuando viene a la vida de uno es enseñarle el verdadero amor. Le enseña realmente cómo puede hacer un país próspero, perdonando, porque el perdón trae prosperidad. Pero como lo decía anteriormente, crecí en esa situación de persecución y me aparté. Me aparté porque era bien fuerte, no quería conflictos con mis compañeros. Vi milagros, es decir, en el momento de mi conversión yo pude ver a un ministro, era un tiempo de avivamiento en mi nación. Después de tantos años de que la gente no conocieran de Jesucristo, el Señor empezó a traer el otro Mendoza, uno reprendía demonios, el otro traía sanidades, y eran campañas continuas una atrás del otro. En una campaña de esa, en un lugar del extremo de la iglesia muy llena, en Cuba las iglesias no se llenaban, en Cuba las iglesias antes del año 87 por ahí, eran personas ancianas, personas que el mismo gobierno no tenía en cuenta, pero esos ancianos se tiraban a orar día y noche pidiendo que viniera una visitación de la presencia de Dios a nuestra nación. Y era difícil porque un gobierno ateísta caía atrás. En Cuba no se podía traer Biblia. Las Biblias entraban en contrabando. Muchos hermanos buscaban un doble forro y se arriesgaban a caer presos por traer Biblias a mi nación. Y en medio de esa situación, en medio de una crisis en la nación, viene esta ola de avivamiento donde el Señor empieza a hacer sanidades, los paralíticos se empiezan a levantar, le empieza a Dios a empastar muelas, empiezan a gente ciega a poder ver. Y ahí yo en un extremo atrás recibí a Jesucristo. Yo no entendía del todo, pero sabía que eso era algo nuevo y algo positivo. Decidí creer en Dios, pero no sabía cuánto me podía costar. Y no sé si usted está pasando por lo mismo, pero hay muchas personas que cuando reciben a Jesucristo piensan que las cosas pueden cambiarle y van a ser suaves. Yo le digo, todo paso de fe en Cristo Jesús trae pruebas. Muchos familiares de ustedes le negarán, lo entregarán o lo separarán. Pero crea que es su testimonio de amor lo que va a hacer que esas personas vean en usted a alguien diferente. Porque el poder de Dios se va a manifestar a través de usted.
No tan solamente el poder de sanar, sino también el poder de ser un buen ciudadano. Esa palabra que dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, es la que hoy la iglesia en Cuba se está apoderando de ella, porque es una iglesia perseguida, porque es una iglesia que no tiene todas las oportunidades que tiene usted como pueblo. No tiene toda esa libertad, hermano. Usted es una persona libre. Usted puede salir a una calle y quizás levantar, no sé, una protesta si está en contra de algo del gobierno. Quizás usted diga, pero no cambian las cosas, pero créalo que el hecho de que usted pueda en fe protestar y levantar es algo positivo. Los cubanos que tratan de hacer eso son golpeados, son encarcelados. De hecho, la iglesia no puede salir en una marcha para Jesús simplemente para decir somos la oportunidad que tiene la nación cubana de ser diferente. No, en Cuba se mueve la santería, en Cuba se mueve el espiritismo. Ya la santería actualmente está a los niveles gubernamentales. Y ya también no es una guerra con el ateísmo, sino también con una posición de creencias que van en contra completamente de la fe cristiana. Hoy la iglesia tiene retos grandes en mi nación. Retos que gracias a Dios, porque quizás naciones como México, Estados Unidos, Puerto Rico han llevado ayuda. Han llegado a las iglesias llevándole Biblia. Pero no crea que es fácil. Porque como digo, hoy sigue habiendo una población con muchas necesidades. Una población que no puede comer. Es decir, fíjense qué interesante es esto. Usted va a un supermercado y usted ve diferentes tipos de arroz, diferentes tipos de refrescos, diferentes tipos de esto. Y usted dice, bueno, este no me gusta, voy a comprar este otro. En Cuba usted dice, yo quiero aceite y es aceite. No es aceite de tal cosa y otro especial. No, hermano. De hecho, le comentaba al pastor que la libreta de abastecimiento, que es lo que usted recibe mensualmente, usted recibe las cosas graneras, usted lleva una bolsa y le hacen así, le pesan el arroz y se lo echan. Nada de que esté empaquetado con cierto nivel de limpieza. Eso le toca hacerlo en la casa. Así el azúcar. El aceite, usted lleva un pomito cualquiera y le echan el aceite adentro. No es que no existan otras tiendas, pero cuesta mucho más caro y el pueblo cubano no tiene la economía para poder hacer. De hecho, la última noticia es que bajaron un poquito los precios de la alimentación. Yo vi las noticias, todavía el pueblo dice, no tenemos dinero para pagar todo lo que necesitamos para comer. Y yo veo que aquí una libra es decir, 4 kilos de tomate costaba como 5 pesos, 6 pesos mexicanos. Bueno, eso lo tuve la oportunidad de comprobarlo ayer. En Cuba, una libra cuesta el equivalente a 50 centavos de dólar. 3 tomaticos. Y le pongo estos ejemplos para que ustedes entiendan las oportunidades y las bendiciones que tienen ustedes. La alimentación es tan importante. Y yo veo que aquí la gente tiene sus negocios y comen de la comida mexicana, la disfrutan. Y tienen comida asequible. Aquí la gente, no sé, me parece que puede ser que haya personas que pasen hambre, pero comer no es un problema. Bueno, no sé, me estoy tomando esa atribución, pero me parece que por los precios que he visto es asequible. Pero hay muchos cubanos, hermano, creo, la mayoría, que no tienen, que muchas madres tienen que vender la leche de sus hijos para poder tener dinero. Porque en Cuba a los 3 años le quitan la leche a los niños y a todo el mundo. Si tú quieres comprar leche, tienes que comprarla a precios muy caros. Eso no viene por la libreta de abastecimiento. Le estoy dando todos estos elementos para que ustedes entiendan que ustedes tienen que bendecir su nación, hermano.
tienen que bendecir su nación. Yo sé que cada nación tiene sus problemas y que nada es perfecto, pero la realidad es que hay naciones que están peores que usted. Y este lugar, créalo, es un recinto donde usted puede interceder. Con sus oraciones pueden caer muros. De hecho, yo sí creo que ha sido la oración de muchos pueblos de Dios, dentro y fuera de Cuba, lo que ha traído que en estos últimos tiempos haya ciertos cambios. Cambios que uno puede ver que quizás las cosas en un futuro a mediado plazo sean diferentes. Pero todavía hay persecución en la iglesia, todavía hay necesidad de alimentación. No se crea que porque dicen que la asistencia, la medicina y la enseñanza en Cuba es gratuita, no hay situaciones. Hoy en este momento se está viviendo una situación dificilísima con la educación en Cuba. Porque ante el problema de la necesidad económica, muchos profesionales han ido a trabajar para el turismo y se ha quedado en déficit la educación. En la medicina hoy, si usted no le entrega algún regalito a un médico, no te hacen una buena asistencia. De hecho, los médicos, no sé si ustedes conocen, se están yendo para Estados Unidos porque ahora el temor es que quiten el bloqueo económico y entonces la ley de ajuste cubano se termine. Tendría que explicarle qué cosa es la ley y entonces ya los cubanos no tengan la oportunidad que tienen ahora en Estados Unidos, que si un cubano pisa tierra americana, automáticamente es residente. En cualquier momento esa ley se puede acabar y en este momento muchos cubanos están emigrando por frontera para llegar a Estados Unidos antes que quiten esa ley. Y uno se pregunta, ¿cómo es que médicos y profesionales de la educación y del deporte, que son personas que supuestamente deben ganar buen dinero, están saliendo? ¿Saben por qué? Porque están buscando libertad, porque están buscando un mejor estilo de vida, porque están buscando una mejor educación para los hijos. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Y en medio de esa situación la iglesia en Cuba trabaja. La iglesia en Cuba es una iglesia alegre. La iglesia en Cuba es una iglesia de fe. Porque me tocó vivir y ya cuando yo, siguiendo mi testimonio le cuento que a raíz de todo esto empecé a trabajar. Dios me da la oportunidad de graduarme de químico analista y empiezo a trabajar en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Un centro en Cuba que produce biofármacos, un centro de primera línea en la ciencia. Y ahí empiezo, pero cuando se enteran de que yo soy cristiano, empieza la persecución, porque ahí supuestamente no debe haber cristianos. Créalo que si yo entré allí es porque en ese momento estaba apartado y viene mi momento de reconciliación con el Señor en ese lugar. ¿Y saben cómo fue? Que yo empecé a tener una alergia que yo no sabía qué es lo que tenía. Es decir, los médicos me estaban haciendo chequeos y no daban con qué era el problema de la alergia. De pronto yo me empezaba a hinchar y tenía que estar tomando antihistamínico. Y era el trato que Dios estaba librando para yo volver a la iglesia, para que yo lo buscara. Yo había tenido la experiencia de ver milagros de Dios. Y yo sabía que Dios podía hacer un milagro en mi vida, pero a raíz de que me había apartado y demás, Dios usó la enfermedad y otra cosa más que tendría que explicársela. Un seminario, no encontraba la llave, tenía que dar un seminario el lunes, toda mi documentación se había quedado dentro del laboratorio, habían cerrado todo, era fin de semana, no se trabajaba. Y Dios, después de buscar tanto, Dios me llevó atrás de un lugar de beber agua y ahí había una llave. Imagínense que usted va a tomar agua y que usted le dé por mirar por encima del bebedero y allá ve una chapita y coge la chapita y cuando abre la puerta del laboratorio, hermano, milagrosamente pude sacar y yo lo había apartado. Yo le dije al Señor, si tú me ayudas en esto, yo voy a regresar nuevamente a la iglesia. Y así mismo automáticamente el seminario fue evaluado excelente, el único técnico que fue evaluado excelente en un seminario trombolítico. Y yo ese domingo fui a la iglesia y sentí que cuando entraba por la entrada venía como un escáner, sentía como una cortina invisible que pasaba por mí
hermano, en ese mismo momento yo fui sano. Fui sano, más nunca, hasta el día de hoy yo he tenido esa alergia nuevamente. Porque Dios cuando Dios quiere tratar contigo, Dios hace hasta lo imposible por llevarte nuevamente a redil. Él sí salió a buscar la oveja perdida. Él tenía un plan conmigo desde el principio. Y esa fue la forma. De hecho, nunca más yo he tenido esa enfermedad. No he tenido que tomar más antihistamínicos. Pero a partir del momento en que yo recibo a Jesucristo y ya quiero servirle, yo pacté con Dios también ese día en la iglesia y dije, yo más nunca me aparto de tus caminos, Señor. Empezó la persecución en el lugar. Nosotros orábamos antes de comer en el comedor y eso no le gustaba a las autoridades. Me llamaron varias veces, ¿por qué ustedes oran? Sí, porque yo agradezco a Dios por los alimentos. Pero eso no será que tú quieres ganar, motivar a otros a querer tu fe. No, eso yo lo hago personalmente. Pero eso trajo consigo de que el dirigente del partido constantemente, todo lo que se perdía que era cristiano por ahí, me lo tiraba a mí. Entonces las personas también tenían deseo de conocer y me preguntaban cosas acerca de la creación y acerca del origen de la vida y había debate. Pero cuando enseguida pasaban personas y decían, mira, le informaba a las autoridades, ahí está Sandy predicando. Ahí está Sandy predicando. Y iban allá y volvían a molestarme. Para no serle tan largo la historia, la cuestión es que ya yo tenía necesidad de irme de ahí. Y discúlpame, le cuento que también era militante de la Juventud Comunista. Cuando el Señor trata conmigo, me dice, mira, ese no es el camino. Si tú quieres servirme a mí, tienes que dejar toda aquella cosa que va en contra de mis principios. Y fue difícil, porque el ser humano no está hecho como para que uno confrontar, para ser perseguido. Eso es parte del precio que nos toca vivir como cristianos, pero no es precisamente lo que uno por naturaleza humano quiere. No sé cuántos dicen amén. Ustedes han pasado por situaciones y saben muy bien que uno trata de obviar todo problema. Pero me tocó tomar esa decisión. Y cuando la tomé, vinieron entonces más pruebas sobre mí porque vinieron amenazas de sacarme del centro donde trabajaba. Ahí también estaba mi esposa junto conmigo, en la misma, pidiendo también la renuncia. Para no ser largo el cuento, la situación es que ellos nos expulsan a nosotros y realmente no nos debían expulsar porque tuvimos la iniciativa de tomar y de pedir la separación. Pero ellos simplemente nos expulsaron y nos dijeron, los días que ustedes están aquí en este centro están contados. Dijo, si yo tengo que irme de aquí por causa de Cristo me voy. Pero sin embargo eso no fue así. Mucha gente del partido, de la Juventud Comunista se acercaban a nosotros y nos decían, ¿verdad que ustedes son sinceros? Otros decían, ustedes realmente son la gente que necesitábamos tener en la militancia. Porque muchos de los que están ahí están porque le sacan beneficio al sistema. No son sinceros. No sienten nada en función de la Juventud Comunista, pero están allí para alcanzar logros. Pero nosotros simplemente sabíamos que ya nosotros no teníamos nada que ver con eso. Y decidimos separarnos. Nos costó la persecución más fuerte. Nos costó también que nos miraran con otros ojos. Pero también fuimos testimonio para otras personas que nos vieron como ejemplo de sinceridad y honestidad. Fíjense, eso es importante, hermano. Hay un refrán que dice, predica en todo tiempo, o una frase que dice, predica en todo tiempo, y si tienes tiempo, ¿qué? Habla. Es importante que a veces el cristiano habla mucho, pero su vida no se identifica con Cristo. Dios te dice hoy, predica en todo tiempo y si tienes tiempo, habla. La gente simplemente te van a identificar como cristiano por lo que tú haces, por lo que tú vives, cómo tú andas en tu familia, cómo tú tratas a tu esposa,
cuán honesto tú eres en tu vida. La gente necesita que cuando tú hables de Jesús, vea también en ti a Jesús. Gloria a Dios. Pero nos tocó vivir esa etapa muy difícil, y cuando en medio de esa situación, oiga esto que interesante, hermano. La iglesia me dice: Sandy, tenemos una plaza para trabajar en la iglesia. ¿Quieres? Hermano, eso era para mí un sueño. El deseo de todo cristiano, ¿verdad?, es venir y servir en la casa del Señor. Y dije, claro. Ellos tenían una computadora, pero nadie sabía trabajar en la computadora. En Cuba en ese momento no había computadora. Estamos hablando en el año 97. Y digo, perfecto. Y bueno, yo entonces le dije, porque además, como yo trabajaba en el Centro de Ingeniería y Biotecnología, a mí el servicio militar no me cogía. Entonces, si yo salía del centro, era muy probable que el servicio militar me llevara. Y yo le dije al pastor, fíjese, yo puedo venir a trabajar para acá, pero en cualquier momento me pueden venir a reclutar para el servicio militar obligatorio. Por lo tanto, yo le estoy creyendo a Dios, yo lo voy a hacer, pero quiero que esté consciente de que quizás pierda al obrero. Pero bueno, yo oré al Señor, le dije, Señor, si tu voluntad es que yo venga a trabajar para acá, yo quisiera que el servicio militar no me llamara. Y salí, hice mi carta de renuncia, mi esposo y yo salimos. Y esto es duro, esto que les voy a contar, no crea que ese ya era el Edén. No, hermano. Ir a trabajar a la iglesia costaba un precio extraordinario. Ya para ese momento teníamos nuestra primera hija, Rocío, hoy tiene 20 años. Y nos fuimos a trabajar a la iglesia, hermano, por 200 pesos cubanos, menos de $10 mensuales. Más el diezmo eran 180. Eran 180 pesos. En Cuba hay 2 monedas, por eso es que le hablo. Que el equivalente eran como unos $7, $8 mensuales. ¿Cómo íbamos a hacer para poder vivir? La iglesia por un año me daba, aparte de esos 200 pesos, me daba 10 CUC, unos $10, vamos a redondearlo. Y al año de trabajar en la iglesia me quitaron la ayuda, porque ya los donantes, los hermanos que estaban donando, no estaban dando más esa ofrenda. Fueron momentos muy difíciles, de pura escasez. Yo tenía, mi ropa era ropa de 7 años, la misma. Yo tenía mi ropita, que era la que de la iglesia, esa sabía el camino de la iglesia. Ríase, pero es la realidad. Mis hijas se vestían súper humildes. En mi casa muchas veces no había fósforo para prender la candela y era motivo de oración, hermano. De nosotros tener un plato de arroz con plátano maduro y esa era la comida. Un desayuno que era el pancito que te daba, que le echamos un poquito de aceite y sal. Esa era la mantequilla. Y tener que ir a la iglesia, servir como profesional y no tener la oportunidad realmente de tener una solvencia económica que yo pudiera sentirme contento con mis hijos y con mi esposa. Pero Dios es fiel. Todo momento difícil que usted pasa, hermano, crea que Dios es fiel. Y Dios no abandona a sus hijos. Hay promesa para los que creen. Y si Dios te permite pasar por momentos difíciles, créalo, que conforme sea el momento difícil, así también será la recompensa del cielo. Yo hoy puedo
a hablar de los milagros, de la grandeza, del poder de Dios en la familia, en la finanza. Porque uno tiene que entenderle el momento, uno tiene que discernir los tiempos. Cuando uno pasa por momentos difíciles, cuando Dios permite que tú pases por momentos difíciles, es porque Dios está tratando con tu vida y porque Dios te quiere llevar a nuevas dimensiones. Uno cuando lo vive no lo entiende porque a veces el problema te abruma, pero la realidad es esa. Y yo viví toda esta escasez, toda esta necesidad. Imagínense cómo me veía en la familia de mi esposa. Toda gente profesionales, todas personas con economía. Decía, esa es tu fe. Y vives a costa de lo que nosotros te damos. Eso es humillante. Y muchas veces fue punto de conflicto porque yo he tenido conflictos con el Señor. No sé si usted ha tenido conflicto, pero yo he tenido conflicto. Yo he tenido momentos en que le he dicho al Señor, mira Señor, esto no puede seguir así. Y lo hago como hijo. No sé cómo usted habla con el Señor, pero créalo, usted puede tener una conversación con Dios seria. Y Él mejor que nadie sabe cómo está su corazón y por qué está reclamando. Yo le invito a que si tiene situaciones, hable con Dios. A Dios no le ofende que usted le presente sus problemas. Pero mientras que usted sea fiel a Él, Él es fiel a usted. La realidad, hermano, es que en medio de toda esa situación que vino un evento en Cuba interesantísimo que se llama la Celebración Evangélica Cubana. Nunca en Cuba, ni antes ni después, se ha hecho algo como eso. El resultado fue el siguiente: el Papa fue en el año 88 a Cuba, Juan Pablo II, y movilizaron todos los católicos, hicieron sus misas, hicieron en diferentes pasos. Y al año siguiente el gobierno determinó que para que los evangélicos no se sintieran celosos, le iban a dar la oportunidad también de hacer un mes de fiestas. Y eso en el año 1999 empieza la organización de todo el evento de celebración evangélica cubana. Y yo hacía mis trabajos de diseño y el pastor le dieron el cargo de ser la persona encargada de propaganda y difusión del evento. Pastor Alejandro Nieto. Y a mí me toca concursar con otro haciendo el cartel del evento. Jesucristo por todos y para todos era el lema. Bueno, qué sorpresa que me escogen el cartel para que presida ese evento. Y ese cartel, junto con otras cosas que hicimos, fue puesta en la Plaza de la Revolución, que estoy hablando que es una plaza súper grande, todas las edificaciones son grandes. En el edificio más grande, desde arriba hasta abajo, había un cartel que decía Jesucristo por todos y para todos, y era un cartel diseñado por mí. Y ahí es donde Dios trata conmigo y me dice, quiero usarte en las artes. Mira, hermano, después que yo estudié ciencias y me hice técnico, salí de ese lugar de Centro de Ingeniería Genética como técnico B en procesos biológicos. El Señor me mandó para el otro extremo y me dice, ahora tú vas a trabajar con artistas. Las cosas del Señor, hermano. El Señor, si el Señor te llama, el que te capacita. Créalo, que así como Él puede hacer hablar hasta las piedras, Él puede convertir un científico en un productor como soy ahora, de medios, y trabajo con las artes y demás. Y le dije, amén. ¿Y cómo sigue esto? Dice, presenta el proyecto a la iglesia como ministerio. Ahí escribí, basé mis versículos que iban a justificar mi trabajo y me aprueban. Pero no es la prueba de un ministerio que la iglesia asume y dice, bueno, va a tener un presupuesto anual de tanto y te vamos a apoyar en tal cosa. No, hermano, felicidades, se la aprueba, camina.
Pero ¿cómo? Camina. No es de Dios. Así nos lo dijo el pastor, no es de Dios. Camina. Si el Señor te llamó a esto, Dios te va a suplir. Eso es como las águilas. No sé si ustedes saben cómo las águilas cuando los polluelos no quieren salir a volar. Lo cogen el pico, lo levantan y lo lanzan. Si vuela, eres águila. Y si no vuela, eres tortilla. Y ya, qué padres, ¿no? Las águilas, ¿verdad? En su forma de... imagínate que un niño nazca pensando que si no vuelo, y si no vuelo, y si no vuelo. Y si tengo las alas cortas. Ah, no, el que no vuela se cae y se hace tortilla. El águila vuela. Y así, bueno, yo le agradezco mucho. A veces uno no comparte las decisiones de los pastores, pero créalo, a mí me enseñó que, y los resultados que tengo, creo que en cierta forma también tienen que ver con esa decisión. Si Dios te llamó, Dios se encargará de suplirte. Y en esa etapa, hermano, me tocó entonces generar la forma de cómo yo generar ingresos. Y tuve la oportunidad de que gente me ayudara para hacer mi primer viaje a Guatemala, año 2002. Y allá en Guatemala, en un mes, había un cubano que era dueño de restaurante. Y tuve la oportunidad de conversar con él. Y ese hombre, hermano, me sembró una computadora de edición de video. Él me decía, pero realmente tú puedes trabajar con eso. Tú sabes trabajar con esa tarjeta de video. Yo le dije, óigame, sí sé trabajar con esa tarjeta de video. Y me la compró, la traje a Cuba y empezó el ministerio a trabajar la primera revista para niños que hicimos, porque también el ministerio se enfoca en el trabajo con niños. Es que con el tiempo, es decir, ya están amarillitas. Entonces, no he podido hablar de lo que hace el ministerio. Vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo para podérselo decir al final. Pero bueno, se lo estoy diciendo, trabajamos con niños y jóvenes, produciendo contenido para ellos. Y producimos la primera revistica con un préstamo, porque yo llegué de Guatemala, pero no tenía dinero. Con la computadora, pero no me dio dinero. Entonces le pedí un préstamo de $40 a la iglesia, y con $40 hicimos la primera revistica para niños con 1000 copias. Y esa la vendimos y recaudamos fondos. Y así hicimos la segunda y recaudamos fondos. Después empezamos a hacer grabaciones de video y nos daban ofrendas. Posteriormente el Señor nos bendijo un poquito más y empecé a hacer cumpleaños y empecé a hacer bodas y empecé a hacer 15. Y en el principio ese dinero yo decía, todo casi para el Señor, y solamente cogía un 3% para mi casa. Y entonces en mi casa se me estaba generando un problema que no lo había pensado, porque para mí todo tenía que ver con el Señor. Y yo pensaba que mi esposa me estaba siguiendo, pero mi esposa no me estaba mirando bien lo que estaba haciendo. Y un día viene la crisis matrimonial. Y me dice, mira Sandy, realmente es tu trabajo. No es la ofrenda que te están dando para eso, es tu trabajo. Tú deberías considerar más a tu familia. Porque crea que para ese momento ya teníamos personas trabajando en el ministerio y hacíamos viajes misioneros y hacíamos esto y todo lo pagábamos de ese dinero. Y la crisis fue tal que mi esposa se puso fuerte. Y créalo, cuando las hermanas se ponen fuertes, los hombres tienen que saber cómo conducirse. Porque sin familia, hermano, créalo, se hace difícil el ministerio. Mi pastor me dijo, cuando yo me senté con él, me dijo, Sandy, si tu matrimonio se va a pique, tu ministerio se queda ahí. Wow. Yo pensaba que mi esposa me estaba siguiendo, pero mi esposa estaba siendo víctima del ministerio. Y entonces a partir de ese momento dije, bueno, ok, 50 y 50. No era el diezmo, era la mitad de toda la ofrenda, porque yo entendía que si yo no ponía dinero en función de ese ministerio, nosotros no podríamos caminar bajo la visión que teníamos. Entonces puse el 50%, y con ese 50% Dios siempre nos prosperó. Era un hombre que, mira, yo no me saciaba de trabajar, tenía mucho trabajo, me entró bastante dinero y pude comprar más cámaras y pude comprar otra computadora más de edición de video, y teníamos los viajes y compraba los trajes de payaso y compraba, es decir, el ministerio era un ministerio próspero.
económicamente, pero a medida que la visión va creciendo, la demanda es más grande y las situaciones que se generaban dentro del ministerio, que eran personas que servían sin cobrar un peso. Pero ¿cuál fue la estrategia? Yo le decía a los payasos, ustedes hagan trabajos particulares y esa sea su forma de ingresar economía. Y también le fue bien a los payasos, eran buenos payasos y ganaban dinero, ganaban mucho más dinero que yo. Pero a mí simplemente la tranquilidad de saber que yo podía contar con ellos para el momento que yo necesitaba servir al Señor o ministrar en una iglesia o trabajar en un parque, eso ya me hacía sentir contento. Pero empezó a haber los conflictos, casi siempre, yo siempre digo que los artistas son difíciles. Trabajar con artistas, pastor, es difícil. Por sus características, lo que lo hacen bueno a la hora de establecer, ministrar a otros, establecer moda y que la gente lo siga, lo hace también difícil porque son extrovertidos, tienden a ser un poquito, le gusta que le estén reconociendo las cosas. Si tú no le reconoces, se sienten heridos. Y muchas veces yo le criticaba lo que hacían mal y ellos me decían, pero tú no ves lo que hacemos bien. Y entre eso hubo conflicto y después de 11 años de ministerio, y a raíz de que Dios me da la oportunidad a mí de viajar por primera vez a los Estados Unidos, yo llegué a los Estados Unidos sin tener a nadie que me apoyara. Simplemente salí por fe, pero mi oración al Señor fue, Padre, si no me bendice en este viaje, yo ya no puedo seguir con el ministerio. Fíjense hasta qué punto se hace esa confrontación. Y usted dice, pero qué fresco eres tú, pastor. ¿Cómo tú le vas a hablar así al Señor? Bueno, Señor, ¿quiere leer una cosa? Yo se lo dije, pero ya lo sabía. Él no estaba esperando que yo se lo dijera. Ella lo sabía. Y yo llegué allá a Miami, un guajirito de Cuba, con ropitas muy humildes, a participar en un evento. Y en ese evento empecé a hacer entrevistas con personas que yo no conocía. Yo me acuerdo que yo me ponía en un aulita ahí donde estaban dando unos talleres audiovisuales, donde el profesor es hoy una de las personas que está trabajando conmigo directamente, un cubano que su nombre no habla nada de cubano, se llama Stan Jeter y es cubano. Y estaba yo ahí viendo sus talleres y cuando el Señor me dijo, ve y dile a él que quieres una entrevista. Y me acerqué a él y le dije, ¿usted me podría dar una entrevista? Y me dijo, sí, mañana por la mañana antes de comenzar el poli nos sentamos. Y le empecé a presentar cosas que habíamos hecho, sencillitas, un dibujito animado, una cosita de video. Y a él le gustó y me dio la oportunidad de presentárselo a los comunicadores que estaban allí. Porque lo mismo, es como uno dice, pero de Cuba los cristianos pueden hacer eso. Quizás en este momento no le pueda presentar por cuestiones de tiempo todo lo que hacemos en conceptos audiovisuales y literarios, pero mire hermano, quizás de mi parte no debería decirlo, pero es de lo mejor. Muy bueno, muy buena calidad. Y ese hermano lo vio y dijo, mira, ¿qué podemos hacer? Yo le empecé a decir, y ese hermano se movió a concertarme reuniones con el que extendía sociedades bíblicas en Miami. Y después, posteriormente, otra reunión con otros hermanos. Empecé a promover el trabajo de tanto literario como audiovisual. Pero todo empezó a generarse una dificultad. Yo no tenía forma de moverme. De pronto un hermano me dijo, mira, te quiero invitar a Virginia, pero el pasaje es de Orlando. Yo había salido por un mes y en un mes no había recaudado la inversión del viaje. ¿Y sabe lo que me dijo el hermano, que quizás usted lo conoce, se llama José González, es el de Machismo Matriarcado? Me dijo, hermano Sandy, usted si no ha recaudado su fondo, yo le exhorto a que viva un mes más, que esté un mes más en Estados Unidos. Eso implicaba abandonar el pasaje de regreso, eso implicaba sacar un nuevo pasaje, sin la seguridad en concreta de que yo realmente iba a ser bendecido.
ahí en ese momento uno dice, o regreso o sigo. Determiné seguir. Y el pasaje era de Orlando, y yo tenía que llegar a Orlando, pero yo no sabía cómo llegar a Orlando, porque no tenía nadie que me guiara. Estaba en casa de unos hermanitos que ellos los veía porque pasaban, pero vivían trabajando. Yo estaba solito en la casa, ahí en la internet. Ellos salían a trabajar y los veía así, de corredera. No me podían ayudar. Y de pronto una llamada telefónica. Dios es bueno. Dios tiene control de todo. Dios, cuando tiene un propósito contigo, Él abre puertas. Dios es fiel. El Señor tiene promesas, hermano, que uno en ese momento estaba muy atribulado, pero vino la llamada telefónica de un pastor que vive 2 horas por encima de Orlando, que venía a ver a otro pastor en Miami. Y ese pastor me dice, Sandy, ¿cómo estás? Supe, porque por Facebook o por correo lo había contactado. ¿Cómo estás? No, yo bien aquí. No, voy a Miami a verme con un pastor que tú conoces. ¿Quieres venir conmigo? Sí. Y cuando él viene y me recoge, le digo, mira, tengo un pasaje para Orlando. ¿Me puedes ir a Orlando? Pero bueno, ¿cuándo es? Tal día. Faltaban como 4 días. ¿Pero qué vas a hacer ese tiempo ahí? Y dice, bueno, hay un pastor en Orlando que yo no le he contactado, pero si no me quedo en un hotelito de $35. Bueno, si tú quieres, me dice él, te montas y vamos. Y ahí me lancé. Pero importante, había mandado el pasaporte para que me hicieran una prórroga. Y sin ese pasaporte no podía hacer ese viaje. Ya había cuadrado para que me mandaran por correo ese pasaporte. La cuestión es que ya saliendo me llaman por teléfono y me dice, pasa a recoger el pasaporte, señor Sandy, con la prórroga. Pasamos a recoger, seguimos y me dejan en el hotelito y él me decía, Sandy, estoy preocupado. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque en esos hoteles no son buenos. Pero es lo que tengo. Yo no puedo pagar más. Y me dijo, te voy a pagar el primer día. Ok. La cuestión es que entré a las 11 de la noche. A las 12 del día siguiente día me estaban tocando para sacarme de ese lugar. Pero ¿cómo si yo pagué un día? No, señor, el día comienza a tal hora. Quiere decir que lo que yo había pasado era, 6 horas, no, ¿qué día? 12 horas. Y ya estaban pidiendo que yo saliera. Tuve que pagar otro día más. En el viaje a Orlando contacté con el pastor que no aparecía, el pastor de medio. Y entonces ese señor fue a verme y me ayudó con otros días más. Estuve en su iglesia, promoví el ministerio, me recogieron una ofrenda. Pero este hermano que me había dejado en Orlando me dijo, no estoy tranquilo, Sandy, te voy a recoger, ven conmigo a Gainesville. Y allá me recogió, me llevó a Gainesville y de una forma milagrosa, para no hacerle tan largo el cuento, tuvo un encuentro con el pastor presidente de la obra, que era súper difícil que me diera esa entrevista. Y también me recogió una ofrenda. No le quiero hacer tan larga esta historia porque quiero terminar hablando acerca de lo que es esperar en Dios. La cuestión es que Dios me llevó hasta Virginia. En Virginia estuve en uno de los lugares de la comunicación cristiana más grande que existe, la CBN. Y esos hermanos, cuando tuve la oportunidad de hablar de la visión, me recogieron $5,000 en equipamiento. Me dieron cámara, audio, me dieron luces, microfonía. Y tuve la oportunidad de recibir otros $1,000 más, que compramos otra computadora, pero una buena computadora para editar en alta definición. Si yo hubiera regresado a Cuba, hermano, créalo, eso el Señor lo tenía guardado para mí. Quizás yo hubiera dicho, no era la voluntad del Señor, pero la voluntad del Señor estaba condicionada a un paso de fe. La voluntad del Señor está condicionada a un paso de fe. Si uno mira las circunstancias, uno no va a recibir el premio del Señor. Es la misma situación cuando Pedro quiso caminar por encima del agua. Cuando miró a Jesús caminó un poco, pero cuando miró las circunstancias cayó. Y uno tiene que estar apercibido que Dios quiere tratar contigo de una forma extraordinaria. Dios quiere hacer de ti un hombre y una mujer extraordinario. Dios quiere usarte para conmover la comunidad.
Para Dios te quiere usar a ti para atraer muchas personas a los caminos del Señor. Pero sí te vas a encontrar en situaciones donde Dios te va a poner a prueba tu fe. Y tú necesitas, así como el dar, ¿cuánto cuesta a veces dar? A veces uno no da porque supuestamente no tiene, pero cuando tú das y das en fe, Dios te bendice mucho más de lo que tú das. Y en mi vida me ha tocado muchas veces dar sin pedir nada a cambio o pensando que he sembrado con una persona no agradecida, pero cuando Dios te dice da porque Él tiene para ti mucho más de lo que tú te imaginas. De hecho, el primer viaje a México, igual vine y quería ir a Expo Cristiana, no conocía a nadie. ¿Y sabe que Dios me tenía preparado para mí? Que la iglesia que me sirvió como anfitriona, la iglesia de Caracuaya, era la iglesia que 20 años atrás estaba apoyando a mi iglesia con hermanos que no tenían recursos con $10 mensuales. Pero ¿quién me había dicho a mí que esa iglesia lo había hecho? Yo no lo sabía. Dios simplemente me llevó hasta el lugar donde personas hace 20 años atrás estaban muy vinculados con la enseñanza. Es decir, Gonzalo de Vega llevó enseñanza, nuestra iglesia creció con las enseñanzas de Gonzalo de Vega, con la liturgia nos ayudó en la alabanza, a mejorar la alabanza. Hubo un encuentro muy cercano y se había perdido. Cuando yo me entero de eso, digo, Dios, tú eres bueno. Porque no es lo mismo que la gente te sienta como familia, a que la gente te dé algo por misericordia. Éramos familia. Pero Dios no lo sabía. ¿Quién guía tus pasos? ¿Quién te lleva a los lugares? Dios. ¿Quién une los cabos? Dios. Esto no es nada, hermano. Esto es solamente una premisa de todas las cosas que Dios ha traído en mi corazón, a mi vida y a mi familia. Hoy somos una familia que Dios ha bendecido mucho, bastante. Hoy estamos enrolados en proyectos que van a impactar nuestra nación grandemente, eventos históricos. Pero todo está basado en cómo tú concibes tu vida con el Señor. Para Dios no es nada imposible. Las bendiciones grandes están guardadas para ti conforme tú seas capaz de creerlo. Voy a terminar con un pasaje. Créele al Señor. Si tú crees, esto es una historia. Esta es la historia de un joven que le pide a Dios un árbol. Y le dice, Dios, dime, hijo, quiero un árbol. ¿Sí? ¿Quieres un árbol? Sí, quiero un árbol, Señor. Bueno, coge. El muchacho extiende la mano y Dios le pone algo ahí en la mano y dice, pero esto no es un árbol, Señor. Dice, sí, hijo, es un árbol. Señor, tú me perdonas, pero esto no es un árbol. Un árbol es un tronco con follaje, cosas grandes. Y dice, no, hijo mío, estás equivocado, eso es un árbol. ¿Y qué hago con esto, Señor? Le dice el joven. Dice, siémbralo, riégalo, cuídalo. Y al tiempo será tu árbol y el mío. Árbol que dé sombra a muchos, árbol que dé alimentos a otros. Pero era un árbol. A veces el gran problema que tenemos nosotros es que cuando pedimos a Dios algo queremos que sea como nosotros nos imaginamos. Sin embargo, el plan contigo va a ser que Dios te da las cosas que tú lo pides en forma de semilla, para que tú lo siembres, para que lo cuides y al tiempo vas a tener el árbol prometido. Dios me los bendiga.